Bienvenidos, bienvenidas al Archivo de María. Bien. Hoy vamos a hablar de Bárbara Skarlova, una chica normal, o al menos eso parecía al principio. Su historia, sin embargo, se convirtió en un auténtico torbellino de misterio, tragedia y preguntas sin respuesta. Todo empezó en un pequeño pueblo donde nadie se esperaba que algo así pudiera pasar. Lo que al principio parecía un simple caso de desaparición, poco a poco fue revelando cosas muy oscuras, con giros que dejaron a todo el mundo boquiabierto. Esta es la historia de cómo una vida que prometía mucho terminó envuelta en sospechas, secretos y una investigación que levantó más que una ampolla en la comunidad. Preparaos porque lo que ocurrió con Bárbara no es una historia cualquiera y todavía hoy muchos siguen sin entender qué pasó realmente. Este es el caso de Bárbara Skarlova. Empezamos. Nos vamos a Kujim, he buscado cómo se pronuncia en Google, Kujim, en la República Checa, el 7 de mayo de 2007. Una pareja joven decidió instalar una cámara para vigilar el cuarto de su bebé, pero justo cuando la colocaron, el monitor empezó a dar problemas. No mostraba la habitación del niño, sino que había captado la señal de otra habitación. Al principio pensaron que sería alguna interferencia o que la cámara estaba pillando la señal de un televisor con alguna película de miedo. Así que apagaron el monitor sin darle más vueltas. Pero 3 días después, cuando lo volvieron a encender, lo que vieron les heló la sangre. En la pantalla aparecían 3 mujeres con 2 niños encerrados en una jaula y parecía que estaban en medio de un extraño ritual. Asustados y sin saber qué hacer, decidieron grabar esas imágenes para tener pruebas. Al fijarse bien, se dieron cuenta de que aquello no era ninguna película. La señal que venía era de la casa de sus vecinas. Sin perder tiempo, el vecino llamó a la policía y les explicó lo que había captado la cámara recién instalada. La policía le pidió que se calmara y que esperara, que ya iban en camino. Pocos minutos después llegaron y tras revisar la grabación se dirigieron a la casa de las vecinas. En un principio todo parecía normal, pero cuando intentaron entrar en el sótano, las 2 hermanas que vivían allí se plantaron delante de la puerta para impedir que la policía entrara. Ante esa actitud, las esposaron y las metieron en un coche patrulla. Entonces rompieron la cerradura y bajaron al sótano, donde les esperaba una escena terrorífica. El olor era insoportable, el suelo estaba pegajoso y las paredes tenían manchas de sangre seca. Al fondo había una jaula con 2 niños dentro. Ambos tenían heridas brutales. Tenían la piel dañada y algunas partes del cuerpo prácticamente sin carne. La policía, os podéis imaginar la imagen que se les quedó. Al lado de la jaula había una niña sujetando un peluche. Cuando vio a los agentes, corrió a abrazar a uno de ellos llorando, pidiéndole que la salvara. Contó que su madre y su tía les habían maltratado a ella y a sus hermanos. Se llamaba Anika, tenía solo 13 años y explicó que hacía meses había sido adoptada por Clara, una de las mujeres arrestadas. Sus hermanos eran Ondrej, de 8 años, y Jakub, de 10. Los policías la sacaron rápidamente de aquel horror. Mientras intentaban abrir la jaula rompiendo los candados, Anika salió corriendo a la calle y desapareció. Sus 2 hermanos fueron llevados de urgencia al hospital, donde su estado era bastante grave. Al registrar el sótano, los agentes encontraron documentos que identificaban a las sospechosas y que ayudarían a esclarecer lo ocurrido. Las 2 mujeres arrestadas eran Clara Mairova y su hermana Katerina Mairova. Pero al registrar el sótano también encontraron documentos de una tercera persona. Resultó ser una mujer de 33 años que de manera extraña se parecía mucho a la niña que acaba de salir por la puerta principal con su osito de peluche. Lo que estaban a punto de descubrir fue aterrador. Esa niña que dejaron escapar no era una niña, sino Bárbara Skarlova. Y ojo, porque no tenía 13 años, como había dicho Anika, sino que ocultaba un secreto muy oscuro. Bárbara sufría hipopituarismo,
una enfermedad que reduce la producción de hormonas en las glándulas hipófisis y esto hace que su cuerpo no crezca normalmente y aparente ser una niña cuando en realidad tiene 33 años. Pero eso no es todo. Bárbara también presentaba rasgos psicopáticos, episodios violentos y síntomas de esquizofrenia. Además, padecía un trastorno de identidad disociativo, lo que viene siendo un trastorno de personalidad múltiple, y esto solo era el principio de una historia que parecía sacada de una película de terror. La policía emitió una orden de búsqueda y captura contra Bárbara, mientras los niños seguían en el hospital recuperándose para poder declarar contra su madre y su tía. Pasaron los meses y no había señales de Bárbara, hasta que de repente la policía de Noruega dio una pista. Al parecer, tras huir de República Checa, Bárbara se había refugiado en Noruega gracias a una secta de la que formaba parte. Allí cambió su apariencia, ganó peso, se cortó el pelo y empezó a llamarse Adam, fingiendo ser un chico de 14 años que se hizo pasar por un huérfano con una historia muy trágica de maltrato y sufrimiento. Un matrimonio noruego se compadeció de él y lo adoptó, creyendo su versión. Incluso lo apuntaron en una escuela muy prestigiosa donde parecía ser un chico con una inteligencia fuera de lo común. Lógico, tenía 33 años. Pero no todo era tan sencillo. Algunos profesores notaban que Adam estaba muy reservado y evitaba cualquier actividad deportiva. La dirección del colegio empezó a preocuparse por su comportamiento y decidieron investigar más a fondo su pasado, porque el chico realmente era un misterio. Adam les había contado que había escapado de su país porque no quería testificar en un juicio. Con toda esta información, la escuela contactó con las autoridades checas para averiguar un poquito más de información sobre Adam. Al enterarse de que lo estaban buscando, Adam huyó a casa y volvió a desaparecer. Sin embargo, la República Checa no se quedó de brazos cruzados y emitió una orden de búsqueda internacional contra Bárbara. Los padres adoptivos de Adam no tenían ni idea de lo que estaba pasando realmente. Poco después la encontraron y se llevaron la sorpresa de que Adam no era un chico de 14 años, sino una mujer de 33 años llamada Bárbara Skarlova, con una enfermedad hormonal que impedía que creciera normalmente, pero además resultó ser caníbal y extremadamente peligrosa. El matrimonio quedó en estado de shock, sin dar crédito a lo que estaban viendo. Bárbara fue extraditada inmediatamente a la República Checa y encerrada en una celda, acusada de ser la mente detrás de aquel caso tan terrorífico. Cuando llegó, la vieron abrazando un oso de peluche que no quería soltar, intentando aparentar que ella era la víctima de una injusticia. El 17 de junio de 2008 se celebró el juicio donde finalmente se conocería toda la verdad. Clara Mairova y su hermana Caterina, junto con Bárbara y 2 miembros de la secta que la ayudaron a escapar, fueron llevados ante la justicia. Clara Mairova había nacido en 1975 en Kurim, un pueblo de la República Checa. Desde pequeña mostró síntomas de esquizofrenia y creía que era una elegida por Dios, como una especie de Juana de Arco que tenía una misión divina que tenía que cumplir. Le costaba mucho encajar con los otros niños de su clase y vivía atrapada en fantasías religiosas y místicas, convencida de que su vida tenía un propósito celestial. Su hermana menor, Caterina, sufría exactamente lo mismo, y juntas crearon un universo paralelo en el que se comprendían y alimentaban sus delirios. Cuando tenían 13 años, Clara intentó ahogar a su hermana con una almohada para después resucitarla, usando sus supuestos poderes divinos. Por ese motivo, Clara fue medicada, pero su madre no dejó que continuara con el tratamiento, asegurando que su hija no estaba loca. Con el paso del tiempo, las 2 hermanas se convencieron de que estaban destinadas a hacer grandes cosas bajo el mandato divino. Llevaban una vida normal en apariencia, ya que ni consumían drogas, tampoco alcohol, pero pues tenían una personalidad pues bastante peculiar. Clara fue la primera en independizarse cuando empezó la universidad. Allí conoció a un hombre mayor llamado Radek Kofa, con quien comenzó una relación que parecía normal. Incluso tenía una vida pues muy activa y pues muy abierta a experimentar
toda clase de cosas. Después decidieron casarse cuando Clara se quedó embarazada de su primer hijo, Jakub. 2 años más tarde nació Ondrej y parecían que tenían pues una familia bastante estable. Pero con el tiempo el marido no pudo más con la personalidad inestable, violenta y los cambios de humor de Clara y decidió marcharse y dejar a sus hijos al cuidado de ella. Clara intentó ser la mejor madre posible, cuidando y protegiendo a sus hijos y en general la gente la consideraba pues una buena madre. Sin embargo, la soledad y el resentimiento la sumieron en una profunda depresión, ya que sus hijos pasaban muchas horas en el colegio y ella estaba siempre sola en casa. Eso hizo que sus delirios y su tristeza pues se agravaran y desataran una espiral muy peligrosa. Un día, tras una conversación con su hermana, Clara le pidió que se fuera a vivir con ella. Su hermana aceptó y eso ayudó bastante al estado emocional de Clara, que se empezó a ver más tranquila y relajada. Ambas acordaron apoyarse mutuamente porque Caterina tampoco había llevado una vida fácil. Había pasado por altibajos, entrando y saliendo de centros de apoyo e incluso llegó a pisar la cárcel. Las dos heredaron la casa familiar en Kurim, donde crecieron y tras hablarlo unos días decidieron que lo mejor era mudarse las dos allí. Bueno, las dos, todos allí. Parecía que todo iba mejorando y que las cosas empezaban a pintar muy bien. Pero, como suele pasar, pues Clara volvió a mostrar comportamientos extraños. Decía que su vida matrimonial la había alejado de su misión divina y que tenía que empezar de cero. Poco después de que las hermanas vivieran juntas, pasó algo que cambiaría sus vidas para siempre. Conocieron a Bárbara Skarlova, que fingía ser una niña de 13 años. Decía que se había escapado de un centro de menores porque la maltrataban y que no tenía dónde ir. Gracias a la experiencia de Catherine en instituciones psiquiátricas, conoció a varias personas, entre ellas a Bárbara, que solían hacerse pasar por una niña para evitar castigos y medidas legales. Bárbara había pasado gran parte de su vida en tratamientos psiquiátricos y hospitales, pero siempre se las arreglaba para escaparse. Después de que Catherine presentara a Bárbara a Clara, las tres se hicieron amigas. Al saber que Bárbara no tenía dónde vivir, decidieron acogerla en la casa para que se hicieran compañía. Bárbara se adaptó rápido y pronto se dio cuenta de que Clara estaba tan trastornada como su hermana, así que decidió aprovecharse de ello. Le metió en la cabeza a Clara que realmente estaba destinada a cumplir un papel muy importante en el tema religioso, diciéndole que había tenido un sueño y una premonición sobre ella. Manipular a Clara no fue difícil, porque ésta se lo creyó todo. Poco a poco, Bárbara se fue metiendo en sus mentes y les dijo que iba a ayudarlas a cumplir su misión de la vida. Para ello, las introdujo en una secta llamada Movimiento Grial, que supuestamente tenía miles de seguidores en Inglaterra y en todo el mundo. Ese movimiento se basaba en las enseñanzas de Oscar Ernest Bernhard, un místico alemán que entre 1923 y 1938 se presentó como la reencarnación de Jesucristo, reuniendo miles de seguidores e incluso construyendo una iglesia gracias a sus donaciones. ¿Por qué hay tantísima gente que se cree Jesucristo? O sea, de verdad, es que me parece tan asombroso esto, pero la realidad es que Oscar Ernest Bernhard no era ningún enviado divino, sino un experto en ocultismo y mitología. Él afirmaba que sus enseñanzas venían de un manuscrito sagrado, encontrado junto al mismísimo Santo Grial. Vamos, un peliculero. Uno de los principios más perturbadores del grupo era que los miembros estaban liberados de todos los tabúes sociales, incluyendo el canibalismo y hasta el asesinato. Todo con la excusa de que solo rompiendo las cadenas morales impuestas por la sociedad se podía alcanzar una forma de vida superior. En los años 80 el movimiento del Grial resurgió con fuerza, esta vez bajo las órdenes de un personaje misterioso, al que llamaban simplemente el Doctor. Nadie lo conocía en persona y se comunicaban con los miembros únicamente a través de cartas y luego por mensajes de texto y llamadas desde un teléfono móvil.
Los mensajes del doctor hablaban de alcanzar niveles de iluminación y cada nivel requería una entrega total: adoración, lealtad ciega y obediencia a sus normas. Entre esas normas se incluía la sumisión, el abuso físico y sexual y una especie de libertinaje absoluto, supuestamente como forma de romper las limitaciones humanas. Bárbara empezó entonces a convencer a Clara de que ella era especial, era la elegida. Y no solo eso, sino que los propios miembros del culto pues reforzaban esta idea. Le decían que gracias a ella se acercarían al paraíso. Catherine, aunque no se implicó tanto como su hermana, también apoyaba esta narrativa. Las hermanas empezaron a asistir a encuentros del culto y ahí se introdujeron pues también en las drogas, algo que no habían hecho nunca. Mientras tanto, Bárbara seguía actuando como una niña dentro de la casa. Decía ser la hija de Clara y no tardó en mostrar unos celos enfermizos hacia los verdaderos hijos de Clara. Poco a poco empezó a sabotear la convivencia, rompía cosas, mentía, se hacía la víctima. Le decía a Clara que los niños se burlaban de su fe y que se oponían a su iluminación, faltándole al respeto, y que incluso la maltrataban a ella, a la hija adoptiva. Bárbara manipuló a Clara hasta el punto de convencerla de que sus hijos eran responsables de todos sus males, de la marcha de su marido, de su infelicidad y que merecían castigos ejemplares. Fue entonces cuando le propuso algo terrorífico: construir una jaula para ellos, que según Bárbara esa era la única forma de controlarlos. Clara accedió, sorprendente. Contactaron a un hombre que fabricaba perreras y encargaron una jaula. La instalaron en el sótano y allí encerraron a los pequeños. Bárbara aseguraba que estaban poseídos, que eran demonios. Así que los niños vivieron casi un año en esas condiciones. Clara, ya totalmente metida en la secta, llegó incluso a celebrar reuniones de culto dentro de su casa. Se olvidaba de sus hijos durante días, sin darles de comer, sin darles una buena higiene. Dormían en el suelo, entre su pis y su caca. O sea, es que es muy fuerte esto. Cuando lloraban, los golpeaban con palos de madera y para bañarlos, o sea, les lanzaban cubos de agua fría. Es que es muy fuerte. Todos los días recibían instrucciones del doctor. Les decía qué castigos debían aplicar, cómo maltratarlos y qué hacerles. Vamos, era un infierno diario. Y aún así, para Bárbara no era suficiente. Ella disfrutaba con cada sufrimiento que presenciaba. Según dijo, tuvo una revelación. Soñó que había sido ascendida como líder del movimiento del Grial. Y el siguiente paso para conseguir eso era muy macabro. Propuso dar a los niños grandes cantidades de dulce para que engordaran, porque según ella, la siguiente etapa de iluminación requería sacrificarlos y comérselos. En una de las reuniones del culto, Bárbara propuso que ya era momento de dar el siguiente paso: sacrificar a los niños. Pero Caterina se opuso. Aún quedaba algo de humanidad en ella, así que acordaron algo menos radical. En teoría, iban a beber su sangre. Ese día llegó y fue Ondrej, el más pequeño, quien primero fue obligado a sacar el brazo por los barrotes de la jaula. Mientras Bárbara lo sujetaba, Clara le hacía un corte y recogía la sangre en un recipiente. Luego mezclaron esa sangre con vino y la sirvieron entre los asistentes como si fuera parte de un ritual místico. Pero eso no fue todo. En otra ocasión, Bárbara convenció a Clara de que ya era el turno de Jakub. Esta vez, el nivel de sadismo fue inhumano. Le arrancaron trozos de carne de los brazos y de los glúteos y los comieron delante de él, mientras se reían a carcajadas, ignorando por completo los gritos de dolor. Los vecinos, que ya sospechaban que algo raro estaba pasando, empezaron a hacer preguntas, ya que habían visto a mucha gente entrando y saliendo constantemente de la casa, pero que hacía mucho tiempo que no veían a los niños.
Clara, con toda la sangre fría del mundo, les dijo que se habían ido a vivir con su padre. Pero un día, milagrosamente, los niños consiguieron soltarse, salieron corriendo del sótano como pudieron y buscaron ayuda. Sin embargo, Caterina los vio a tiempo, los cogió y los volvió a meter de nuevo en casa. Fue entonces cuando Bárbara decidió que necesitaban vigilancia. Compraron una cámara para bebés y la instalaron en el sótano, sin darse cuenta de que esa misma cámara tenía interferencias. Y fue precisamente esa señal la que captó uno de los vecinos. El vecino, al ver las imágenes, pues llamó a la policía y gracias a eso finalmente rescataron a los niños. El caso fue un auténtico escándalo en la República Checa. Saltó a los titulares de todo el país y poco después se hizo internacional. Durante el juicio, Clara y Caterina se declararon inocentes. Aseguraron que habían sido manipuladas por Bárbara, que se había aprovechado de su inestabilidad mental, y alegaron que desde jóvenes habían tenido problemas psiquiátricos y que Bárbara les había lavado el cerebro por completo. La historia de Bárbara tampoco era sencilla. Desde pequeña había estado internada en un psiquiátrico en Estonia, donde ya mostraba un perfil muy violento y esquizofrénico. Su familia había muerto en un incendio y aunque nunca se probó nada, siempre quedó la duda de si ella había tenido algo que ver. Que visto lo visto, a mí no me extrañaría de que Bárbara pues acabara con la vida de sus padres, también te lo digo. Consiguió escapar del hospital y se encontró vagando por las calles. Dijo que su familia la había abandonado, así que los servicios sociales la colocaron en un centro de adopción. La acogió una familia, pero no funcionó. Poco después acabó en la República Checa y ahí es donde empezó pues su cadena de engaños. Bárbara, con su aspecto infantil, consecuencia de la condición hormonal que os he contado antes, conseguía pasar por niña una y otra vez. Esto le permitió esquivar la justicia en varias ocasiones. Se hacía pasar por menor para evitar condenas y lo peor de todo es que le funcionaba. Durante el juicio, los psiquiatras concluyeron que Bárbara sufría un trastorno grave de identidad y rasgos psicopáticos. Jugaba el papel de niña desvalida para despertar compasión y control sobre quienes la rodeaban. Las hermanas Mairova cayeron de lleno en la trampa hasta el punto de considerarla como una hija. El diagnóstico sobre Clara y Caterina también fue claro. Ambas sufrían trastornos esquizoides graves. En marzo de 2009, el Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara Mairova a 9 años en una institución psiquiátrica, a Caterina 8 años. Bárbara, por su parte, nunca pisó la cárcel, fue enviada a un centro especial para delincuentes con enfermedades mentales y durante su reclusión recibió medicamentos y un tratamiento para promover su crecimiento, algo que ella pues se negó rotundamente. Ella quería seguir manteniendo la apariencia de una niña. Nunca mostró ningún arrepentimiento por lo que hizo y lo peor de todo es que hoy está en libertad. De las hermanas Mairova, tras cumplir su condena, pues tampoco se sabe nada, o sea, desaparecieron completamente, pero el recuerdo de lo que ocurrió en esa casa sigue vivo en la memoria colectiva de la República Checa. De los otros miembros del culto que también fueron inculpados en este caso, apenas recibieron 5 años de cárcel. 5 años por participar en un infierno que dejó secuelas de por vida en los dos pequeños. Es muy fuerte, o sea, es que yo lo de las condenas no las entiendo y no lo voy a entender nunca. Afortunadamente, los pequeños, Ondrej y Jakub, lograron recuperarse físicamente, porque me imagino que mentalmente, pues no sé si te recuperas del todo, siempre se te va a quedar algo, pero bueno, físicamente se recuperaron, le dieron la custodia a su padre y más adelante pasaron al cuidado de los abuelos maternos, quienes se los llevaron a vivir a Hungría. A día de hoy llevan una vida tranquila, lejos de donde pasó todo, y este caso fue tan retorcido que muchos medios lo calificaron como el peor caso de abuso infantil en la historia de Europa. Incluso sirvió de inspiración para la película de La huérfana, no sé si la habéis visto, pues se inspiraron en esta historia. Aunque claro, ya os podéis imaginar que
en la vida real pues fue mucho más cruel que cualquier guión de Hollywood. Así que hasta aquí el caso de hoy. ¿Qué opináis sobre este caso? ¿Creéis que Bárbara era una enferma mental que se aprovechó de dos mujeres frágiles? ¿O directamente era una psicópata que sabía perfectamente lo que hacía? Dejadme en comentarios qué opináis, que ya sabéis que os leo y me gusta mucho contestaros. Y si os gusta este tipo de casos, me ayudaríais mucho con un like. Si no queréis perderos vídeos como este, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!